Hola chicos, este es el video con el que van a completar el cuadro que teníamos de la estrategia de las 3Q. Entonces, como nosotros ya trabajamos viendo ver qué es lo que sabemos, también qué es lo que queremos aprender, entonces veamos si cubrimos nuestras expectativas con la siguiente presentación. Recordemos que ahorita lo que estamos viendo es fortaleciendo nuestra identidad nacional. Entonces, ¿qué significa fortaleciendo nuestra identidad nacional? Lo primero que nosotros trabajábamos hoy temprano es sobre los símbolos mayores y menores. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros de estos símbolos? Recordemos que cada uno de estos símbolos que nosotros vemos aquí, estos son prácticamente una representatividad colectiva y es lo más representante en una nación. Por ejemplo, nosotros tenemos una bandera nacional, un escudo nacional, el himno nacional, tenemos la flor nacional, el ave nacional, el venado cola blanca, el árbol nacional, el mapa e incluso tenemos la moneda nacional. Entonces, estos símbolos usualmente se organizan por símbolos mayores y símbolos menores. Los símbolos mayores corresponden lo que son la bandera nacional, el escudo y el himno, y todos los demás corresponden a símbolos menores. Si venimos nosotros y analizamos un poquito el contexto, los conceptos de cada uno y vemos que estos símbolos realmente son importantes para nuestro fortalecimiento de identidad nacional, entonces vemos que en este caso el himno nacional pues es una composición musical y esta composición musical expresa sentimientos que son inspirados en algo digno que es de alabanza para nosotros como hondureños. En el caso del himno nacional, ustedes saben que esta es una composición musical y literaria e histórica de nuestro país. Cuando nosotros vemos también, más adelante vamos a ver los héroes también forman parte de todo este fortalecimiento de identidad nacional. ¿Por qué? Porque esos héroes fueron esas personas que tenían valentía e ideales y los defendían contra cualquiera, ¿verdad? Todo con esas hazañas de poder defendernos a nosotros, de darnos ese valor y esa lucha en ese pueblo. Entonces ellos fueron capaces de sacrificar muchas cosas y arriesgar incluso hasta su vida, pero a ellos no les importaba porque estaban defendiendo nuestros ideales. Entonces, en el caso de los héroes nacionales, lo vamos a ver un poquito más adelante, estas eran las personas valientes que tenían esos ideales y hazañas, también como los héroes. Entonces, pero en este caso, a ellos se les reconocía por toda una nación. También nosotros tenemos próceres, que esos próceres son esas personas famosas e ilustres que formaron parte de nuestro país y que tienen especial consideración porque entre ellos prácticamente y su profesión, ellos hicieron mucho por nuestro país. También tenemos la definición de prócer patrio, que aquí es la persona famosa o ilustre que se le reconoce por su nación. Entonces, es bueno que aquí nosotros dejemos en claro que los símbolos pueden ser mayores o menores. En este caso, nosotros aquí tenemos nuestros símbolos mayores y aquí en este otro caso nosotros tenemos aquí los símbolos menores. El himno nacional de Honduras, que es el que nosotros ahí vamos a ver, el himno nacional de Honduras, ustedes saben que está prácticamente compuesto por 7 estrofas. No sé si esas 7 estrofas se las saben, pero en este momento pues nosotros nos las debemos de aprender. Su primera es su coro, el himno nacional tiene un coro y un solo, aparte de las otras estrofas. Su coro es el primero que usualmente se canta. Entonces, el himno nacional se cantó por primera vez en Tegucigalpa, en la Escuela Guadalupe Reyes. Esto se cantó un 15 de septiembre, porque ese es un dato importante que deben tener en cuenta ustedes. El himno nacional, pues, se cantó por primera vez el 15 de septiembre de 1915. Estamos hablando de un poco más, o casi los 106 años serían, ¿verdad? Calculándole desde 1915 hasta el 2021. Entonces, la ejecución de dicho tema en actos especiales fue a partir de 1917, es decir, que se utilizó en esa escuela en el 1915, pero que ya en actos especiales se inició a utilizar 2 años después. El himno nacional está compuesto por ese coro y esas 7 estrofas que ellos revelan lo que son hechos muy interesantes y esos eventos históricos por los cuales atravesó Honduras. Aquí tenemos el coro nosotros. Ustedes pueden leerlo para que ustedes vayan analizando qué es lo que tiene nuestro himno nacional.
Y también es importante que ustedes inicien a identificar a qué se refiere el himno nacional. Pues este se refiere en el coro, en esta parte que nosotros vemos aquí del coro, este se refiere a la bandera más que todo y al escudo, si ustedes lo analizan. Él expresa lo que es la identidad nacional y simboliza el amor a la patria que debemos tener nosotros. Aquí resalta lo que son los valores cívicos y morales. En el caso de la primera estrofa, aquí si ustedes la leen van a identificar que esta más que todo trata del continente europeo. Y ahí nos indica que vino un audaz navegante llamado Cristóbal Colón, perdón. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó cuando Cristóbal Colón vino a nuestra tierra? Pues aquí es donde él descubre nuevas tierras y luego multiplica sus viajes, ¿verdad? Entonces llegaron a oídos de otros conquistadores con los cuales él traía codicia y también ambición. Y debido a esa riqueza natural, el descubrimiento de esta tierra maravillosa fue a fin de los siglos de gloria y esplendor para ellos. Recordemos que ellos prácticamente eran enviados por los reyes de España. Entonces es aquí donde nosotros vemos en esta estrofa que está ligado a ello. Tenemos la tercera estrofa. ¿Qué es lo que nos dice la tercera estrofa? Si ustedes se fijan, inicia con el inútil, el indio, tu amado. Entonces, ¿de a qué se refiere la tercera estrofa si ustedes la analizan? Ustedes se van a dar cuenta que aquí trata de las comunicaciones indígenas, de esos dueños legítimos y de esas tierras al notar la invasión y el saqueo de los conquistadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esta habla del indio, el empira? Porque en este caso recordemos que Lempira luchó por esta tierra, por la gente. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió? Recordemos que Lempira murió y murió con dignidad, eso lo deben tener claro ustedes. Y murió en honor por esta tierra, ¿verdad? Porque él al verla invadida y destruida por los conquistadores, pues buscó nada más defenderla. En la cuarta estrofa que nosotros tenemos que por 3 siglos duró, sus hijos oyeron, es porque 300 años duró la población indígena que fue esclavizada. Ya eso ustedes lo han visto anteriormente cuando fue el tiempo de colonización. Entonces aquí ustedes consideran o también conocen que este se trajo todo lo que fueron las esclavas y los esclavos de precedentes de África. Y en este tiempo, en esos 300 años, pues fue destruida una comunidad indígena grandiosa, adoptando las fuerzas de una nueva cultura. Porque recordemos que aquí pues evangelizaban a los indígenas y entonces la religión conquistaba más a todos, ¿verdad? En donde pasó de ser un amo a un señor de servidor de la esclavitud. Entonces, a través del comercio se dio lugar lo que fue el mestizaje para que hubiesen criollos y como consecuencia hubo un poco de pérdida de identidad. Luego nosotros tenemos acá la quinta estrofa. En la quinta estrofa, como ustedes pueden observar, aquí habla de que era Francia la libre, la heroica. Entonces, si ustedes inician a analizar verso por verso, se van a dar cuenta de que trata de estos indígenas, mestizos y negros esclavizados, que recordemos que en algún momento se rebelaron, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que hacían los españoles. Entonces, es aquí donde ellos buscan esa libertad y esa independencia de España. Y ellos siguen el ejemplo de otros países. Recordemos que otros países también ya se estaban rebelando contra sus propios países. Entonces, ellos siguen este ejemplo. Entonces, como Estados Unidos y varias otras colonias en América del Sur, esto dio lugar a un gobierno, a que en Francia se diera esa revolución por el militar y el gobernante Napoleón Bonaparte. Y esto proclamó los derechos del ser humano, los de libertad, igualdad y fraternidad. Y esto pues dio lugar a una forma de gobierno que es la que tenemos actualmente. Por eso nosotros hablamos que después de esos 300 años, entonces empezó a suceder lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces aquí habla de grandes hombres como Danton y otros revolucionarios. Ellos dieron la pauta para seguir luchando y defendiendo la soberanía de su pueblo. Luego nosotros tenemos la sexta estrofa. En esta sexta estrofa nosotros tenemos que dice tú también o mi patria te alzaste. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en esta estrofa? En esta sexta estrofa nosotros encontramos que trata sobre la independencia de Centroamérica. Aquí vemos que el 15 de septiembre de 1821, cuando se da el movimiento de independencia de nosotros, pues aquí se rompen todas esas cadenas que nos ataban para ser parte de la esclavitud y entonces se logra esa independencia de España, ¿verdad? Entonces ya los conquistadores, pues,
tienen que dar un paso nuevo porque ya nosotros entramos en un nuevo periodo de la historia, en donde como un ave negra fugaz se perdió, dice. ¿Por qué? Porque aquí desaparece lo que son los españoles. Luego nosotros tenemos la séptima estrofa. En la séptima estrofa, nosotros tenemos por aquí que los fantasmas de la colonia que habían dejado en la sexta estrofa, aquí tenemos por guardar ese emblema divino. Marcharemos, oh patria, a la muerte. Entonces, ¿a qué nos incita esta estrofa? Pues esta se refiere al deber que tenemos nosotros, chicos. Aquí es donde nosotros debemos ver ese fortalecer esa identidad nacional. Saber que cada hondureño o cada hondureña que somos nosotros debemos defender bajo cualquier propósito lo que es la soberanía de nuestro país, a pesar de que suceda lo que suceda con los gobernantes que tenemos, nosotros tenemos que defender nuestros propios criterios. Y entonces, y debemos venerar lo que son los símbolos patrios, con un ideal que sea libre y pacífico, como el que quería Francisco Morazán, en una base de trabajo digno, como en los derechos humanos, que ya hemos hablado anteriormente, y que fortalezcan todos esos lazos culturales en busca de la verdadera identidad nacional. Entonces, aquí muriendo, si es preciso, antes de otra nación, deshonre el suelo patrio como hijas e hijos dignos de Honduras. Pero ¿estamos de acuerdo que nosotros vamos a dar nuestra vida como los próceres o héroes lo hicieron? Quizás no. Entonces, aquí donde nosotros les invitamos a que ustedes puedan encontrar esa identidad nacional. Ahora, también teníamos el tema nosotros ahí de quiénes son esos héroes nacionales. Yo creo que ya están viendo el primero aquí. Cuando nosotros hablamos de esos héroes nacionales de Honduras, no todos fueron héroes nacionales, otros fueron próceres patrios de Honduras. Entonces, dentro de esos héroes nacionales de Honduras encontramos a Francisco Morazán. Francisco Morazán, como ustedes bien saben, nació un 3 de octubre de 1872 y sabemos que murió en 1842 en Costa Rica. Entonces, el primer cargo que él tuvo, recordemos que él había trabajado, él era trabajador prácticamente de la alcaldía. Entonces, pero es ahí donde se fue relacionando con Dionisio de Herrera, que era el padrino, y en este caso él trabajaba con el cargo de secretario general después del gobierno de don Dionisio de Herrera en 1826, pero al haber un derrocamiento para Herrera, entonces general defendió prácticamente a Dionisio de Herrera y combatió a Justo Mía derrotándolo en la batalla de la Trinidad. La batalla de la Trinidad queda hacia el sur cuando usted va prácticamente para Sabana Grande. Esto se da en 1827. Entonces, después de ver cómo él prácticamente defendió al que era el gobernador en ese momento, al presidente, entonces, años después es electo, ¿verdad? De la Confederada de Centroamérica. En este cargo se desempeñó prácticamente entre 1830 a 1838. Francisco Morazán tenía un pensamiento político y eso ustedes lo deben tener muy en claro. Que en este caso, él quería una república federal de Centroamérica. Él quería que prácticamente todas las élites, toda Centroamérica fuéramos un solo país, pero lamentablemente ese ideal de él pues no se pudo cumplir. Y pues hoy en día estamos así, ¿verdad? En países divididos. También otro héroe nacional es Lempira, que como ya lo mencionamos nosotros en las estrofas del himno nacional, pues Lempira fue ese indígena que defendió a esta gente y él lideró a estos pueblos en la provincia de Serquín. Entonces, aquí él murió supuestamente en la Real Ciguatepeque, que es el municipio actual de Ciguatepeque, en una batalla de cuerpo a cuerpo del conquistador Rodrigo Ruiz, a quien lo venció, perdón, quien lo venció a él y lo decapitó, pero recordemos que nosotros conocemos parte de esta historia y sabemos que no fue que levantó la banderita blanca y él creyó que iba en símbolo de paz. Entonces aquí se dio pues esa confusión que hizo que él perdiera la vida y esto los convierte a ellos dos como héroes nacionales. Entonces, Lempira se viene a convertir en ese símbolo de resistencia de los indígenas, porque él luchó contra esa invasión española que había en ese momento. Entonces, aquí a él, ¿por qué se le cataloga como un héroe nacional? Porque él luchó por su valentía, por su bravura, y con esto así él persistió la lucha contra los españoles.
¿Quiénes ahora son esos símbolos patrios, esos próceres, perdón, esos próceres patrios? Entonces, hay que identificar, ¿verdad? Hay que tener dividido por ahí que nuestros héroes nacionales son Francisco Morazán y Lempira, pero que nuestros próceres patrios prácticamente son José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, tenemos también al padre Reyes y también tenemos a Dionisio de Herrera. Ellos forman parte de estos próceres patrios. Escuchemos un poquito de ellos. En el caso de José Cecilio del Valle, pues él nació en Choluteca el 22 de noviembre de 1777 y él se trasladó a Guatemala con su familia, pero en 1820 fundó en Guatemala el periódico del Amigo de la Patria. En este caso, aquí tenemos nosotros que él escribió prácticamente, él redactó las actas de independencia, ¿verdad? Y estas quedaron manifiestas el 15 de septiembre de 1821, fecha en la cual fue comisionado para la redacción del acta de independencia. Entonces, pues, hacia el final de su vida, fue 157 electo presidente de Centroamérica en la sustitución de Francisco Morazán. Él murió en marzo de 1834. Tenemos también a Dionisio de Herrera. Dionisio de Herrera nació en Choluteca. En este caso, si ustedes se fijan, Dionisio de Herrera había sido el primer jefe de Estado, ¿verdad? Entonces, él nació en 1781 y estudió en la Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala. Él era simpatizante de la Revolución Francesa y partidario de la independencia de Centroamérica. En 1820, él desarrolló el cargo del secretario de ayuntamiento, pero es en 1824 cuando él toma posesión del gobierno hondureño. Y entonces aquí se convierte él en el primer jefe de Estado de Honduras. En 1927, pues él es derrocado por un golpe territorial de Honduras de los departamentos de Comayagua. A ver, en su carácter de gobernante, él decretó la primera división territorial de Honduras en los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Santa Bárbara, Lloro, Olancho y Choluteca. Él también decretó el primer escudo de armas y también la primera constitución. Él falleció en 1850. Tenemos también a José Trinidad Reyes, no sé si a él lo conocen ustedes. El Papa Reyes, prácticamente él nació en junio de 1797 y aprendió las primeras letras en una escuela privada. También dominó lo que fue el latín, la música, y a los 18 años de edad él ingresó a la Universidad de León, en Nicaragua, graduándose de bachiller de filosofía y teología de derecho canónico. Él era un sacerdote, ¿verdad? Él prácticamente se ordenó en 1822 e incursiona en la política ya en 1830 cuando él defendía los intereses de la iglesia. Él fundó el Centro Superior al que llamamos la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto en el año de 1845, lo que hoy en día se conoce como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces a él, gracias a él es que nosotros pues tenemos la universidad donde nosotros vamos a estudiar usualmente. Y él muere el 20 de septiembre de 1855. José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas nació en Tegucigalpa un 9 de junio de 1805. Si ustedes quieren conocer un poquito de información de José Trinidad Cabañas y de Francisco Morazán, por ejemplo, Francisco Morazán aquí en el centro, ahí está la casa de Francisco Morazán, donde ustedes pueden ir a conocer, donde nació él y donde vivió. Y en el caso de José Trinidad Cabañas está en Comayagua. En este caso, él ingresó al Colegio Tridentino, él estudió gramática latina, teología y filosofía. También ingresó al ejército bajo las órdenes del general Morazán. En el caso de Cabañas, él realizó muchas hazañas debido a su valentía y la muerte del general Morazán. Al momento de morir Morazán, pues es nombrado como presidente de la República de Honduras. Pero fíjense que hay un caso bien particular de José Trinidad Cabañas, porque él cuando le tocaba tomar posesión en 1852, pues él era un hombre humilde, pobre, que no tenía los recursos, entonces incluso estaba casada con una mujer que su familia no lo quería y él no tenía qué ropa ponerse para ir a esta toma de posesión. Entonces la esposa vendió un collar para poder comprarle una camisa blanca para que él se presentara a la toma de posesión. Entonces es aquí donde nosotros vemos que José Trinidad Cabañas pues realizó muchas obras en el campo de la instrucción pública, en agricultura y la minería. Él también fue condecorado como el soldado de la patria y él fue un hombre que siempre demostró su honradez, patriotismo y valentía. Ahí lo denominaron un hombre sin tacha y sin miedo.
Y no crean que Comayagua le dicen la ciudad de los burros, porque son burros, no. Ahí le dan a este departamento le dan pues este título, nada más porque en ese momento pues hubo un problema con las tuberías de agua y no había forma de traer agua. Entonces iban a encontrar burros por todos lados, porque eran los que utilizaban para traer el agua. Entonces, en el caso de Cabañas, él muere en Comayagua el 8 de enero de 1871. Eso ha sido todo, chicos. Espero que les sirva para que puedan completar su cuadrito y cualquier cosa me avisan. Muchas gracias.